Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Dimensional. En esta ocasión estamos con el buen Poncho. ¿Qué tal, ¿Qué onda? Poncho? Aquí repitiendo. Muchas gracias por estar aquí en la sesión esta noche con todos. Y bueno, veremos si el buen Angelus se puede incorporar, ya que estaba pues ahí con algunos agentes externos que le impidieron estar, ¿no? Y lo voy a referir como el tema de esta noche, pues porque para nosotros es de noche y creo que este tipo de temas se disfrutan un poco más a veces en la noche. Pero el tema de hoy sí creo que debemos centrarnos y abordarlo, y creo que para todo el mundo. Vamos a hablar de las parasomnias. Y antes de entrar realmente a los desórdenes que puede generar en el ser humano estas, sí quiero mencionar que traemos un poquito de base de investigación sobre las mismas, de qué o cómo están compuestas, pero no es un fenómeno per se donde nos vamos a ir a algo sobrenatural, ¿no? A algo terrorífico, sino más bien en algunos casos vamos a mirar, o ejemplos, vamos a mirar algunos casos de personas que sufrieron y qué fue lo que sucedió, pues así como abordar este fenómeno desde el punto de vista de qué pasaría si somos completamente ignorantes a lo que es una parasomnia, ¿no? Que creo que es un ejemplo muy interesante para empezar eh, a desenredar todo este tema, pues de estas desórdenes derivados del sueño. Y no sé, Poncho, si querramos eh, empezar solamente diciendo que en 2014 se hizo la última clasificación, de acuerdo a la investigación que se realizó. Eh, y bueno, la nosología es la parte de la medicina que clasifica la diferencia entre las enfermedades. Y entonces hicieron la última clasificación de los desórdenes, o sea, de los desórdenes del sueño, ¿no? Y antes de entrar a ellos, me gustaría que pusieras el ejemplo de qué pasaría hoy en día sobre una tribu, imaginemos, ¿no? Un grupo de personas que no tienen idea que existe un desorden del sueño que hoy en día ya está clasificado en el mundo. ¿Qué podría pasar, no? Pues sí, hablando de este tipo de desórdenes, estamos enfocándonos en una cuestión de que siempre ha existido, no es una cosa nueva, no es una cosa pues que se puede decir de la modernidad o que tenga que ver necesariamente con agentes externos como el abuso de ciertas sustancias, tanto recetadas como no recetadas, y que exactamente, o sea, ha habido ciertos momentos y ciertas regiones, en tanto espaciales como en el tiempo, en el que se han presentado este tipo de cosas y siempre, o por lo regular, se han visto, pues como su palabra lo dice, un desorden, algo fuera de lo ordinario, y que han tratado de tener ciertas explicaciones, ¿no? En este sentido, pues lo que llega a ocurrir en estas regiones o en estas personas que no tienen el acceso a este tipo de información con la que ya contamos nosotros, y pues que obviamente se llegaban a ver como unas cuestiones sobrenaturales, porque el hecho de que casi siempre relacionamos la cuestión de estar dormidos con el reposo, con el descanso, Ujú. con la falta de movimiento, que porque al fin y al cabo, si uno quiere descansar como tal, pues busca dejar de tener actividad, ¿no? Ujú. Entonces, al momento de que se presenta o se manifiesta una persona con estos desórdenes, pues puede ser hablando, moviendo, con movimientos ligeros o bruscos, y pues
desde un ámbito religioso, pues se llegaba a ver o se llegaba a entender esto como obra de una posesión, que pues bueno, no necesariamente lo que se dice o se hace tiene coherencia en el mundo de las personas que están despiertas o que lo rodean. Entonces, sí, con lo que dices, en una tribu, en una región que a lo mejor no necesariamente buscan respuestas con una base científica, Aislada, eh, ¿no? Supongamos con ciertas creencias muy fundamentadas en su propio pues, conocimiento de vías empírico. naturales, ¿no? Lo que sea que ellos... Sí, Ujú. sí, 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 o sea, con esta idea empírica de solo abordar el problema con las nociones básicas o con lo que se entiende o se cree, pues obviamente resulta muy choqueante, ¿no? Si hoy por hoy, a pesar de que tenemos esta información, cuando lo tenemos en personas cercanas, pues sí llega a ser raro, Impresionante. difícil, Ujú. ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, supongamos, imagino, ¿no? Una persona que de pronto eh, tenga una, tenga una hija, que a lo mejor la hija tiene unos 4 o 5 años, por poner un cierto ejemplo, en una de estas tribus o ambientes, digamos, que están aislados y de repente el niño se empieza a levantar en las noches como sonámbulo, ¿no? Y empieza a caminar con los ojos abiertos y le hablan y no parece responder, dicen, oye, pues se le metió algún espíritu, se le metió algo. Y entonces eso puede ser una tragedia, o sea, seguramente a lo largo del tiempo terminó en tragedia, o pues ya sabes, ¿no? Que siempre generalmente, pues, no por estigmatizar, pero podría haber un chamán, ¿no? Un chamán líder que empezara a hacer algún tipo de, digamos, eh, ritual, ¿no? Que podría ya afectar directamente al individuo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante contextualizar que es un fenómeno que a lo mejor hoy en día tenemos más estudiado, que aún así todavía hay muchas cosas que no se saben sobre el sueño, pero que pues puede terminar en tragedia con base en la ignorancia, si es que nosotros podemos decir que ya somos más conocedores, ¿no? Hoy en día la sociedad con respecto a lo que son los sueños y estos desórdenes, ¿no? Sí, 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 pues al fin y al cabo, de hecho, ahorita que me estaba acordando, ves esta película, no sé si llegaste a ver la del Conjuro 2, que Sí. trata de una niña que empieza a manifestar pues también un desorden de este estilo, y que obviamente, bueno, ya agregado de que si le evitaba o no, pero Ujú. en una primera instancia, más allá de lo religioso, se busca esas explicaciones, ¿no? Siempre hay como unos estudios psicológicos en los que pues se buscaba dar explicación, pero pues efectivamente, ¿no? En algún momento llegó a cerrarse el caso como producto de un desorden, no Ujú. necesariamente de una posesión demoníaca o algo por el estilo. Sí, sí hay que tomar estos temas también de una manera pues más más con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las clasificaciones de los desórdenes del sueño que comentaba la nosología, ¿no? Tenemos desórdenes del sueño relacionados con la respiración. Estos pueden ser la apnea del sueño. ¿Por qué los vamos a mencionar? Porque no propiamente nos vamos a enfocar en estos durante el tema del podcast y ahorita vamos a hablar por qué. También hay desórdenes centrales de la hipersomnolencia, que son básicamente narcolepsia, periodos del sueño o estar cansado, muy cansado durante el día. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que pues, de repente pueden tener como algo repentino que suceda y se apague, ¿no? Em, Problemas de levantarse y dormir relacionados con el ritmo circadiano, que son fases del sueño retrasadas, síndrome de las 24 horas sin dormir, por ejemplo. Ahora sí, vamos a ver dentro de esto parasomnias, que son lo que definiramos entre comillas problemas anormales o comportamientos disruptivos al dormir o salir del sueño. Otras Sí, claves... porque, bueno, con los primeros que empezaste a mencionar, obviamente, pues son de conocimiento público. No sé si te ha pasado últimamente, pero si llega a ser alguna consulta médica, de hecho, una de las preguntas ya más comunes es el preguntar si hay algún antecedente o padeces de apnea del sueño. Es algo tan común que obviamente, pues ya está considerado como como un indicio, que pueda ayudar a diagnosticar otro tipo de padecimientos. Y sí, efectivamente, todos estos que mencionabas son un tanto como
de dominio público, por decirlo así, ¿no? Sí, son de dominio público. Curiosamente, yo hasta que empecé a ver ciertas partes de la investigación, empecé como a encajarlos donde deben de ir. Porque a veces está como el conocimiento colectivo, pero está todo combinado. Y ahorita vas a ver por qué lo digo. Hay otros desórdenes relacionados con el movimiento. Por ejemplo, el síndrome de la pierna que no descansa, que en inglés le llaman Restless Leg Syndrome, que básicamente es una pierna que está completamente, se está moviendo en los periodos del sueño. También hay otro que es el desorden periódico de movimiento de extremidad, que es muy parecido. Tenemos el insomnio y hay aparte otros desórdenes como pueden ser la epilepsia relacionada al sueño. Entonces son un montón de diferentes estilos y otros que pueden ser generados por agentes externos, que creo que también es algo que vas a comentar, ¿correcto? Sí, efectivamente. De hecho, pues en los manuales de diagnóstico de trastornos mentales siempre se hace referencia al consumo de ciertas sustancias, como lo puede ser el cannabis, opioides, metanfetaminas, que al fin y al cabo también llegan a alterar estos ritmos de sueño. Y de hecho, hablando un poco con esto de lo que comentabas de descansar y no descansar bien, tener esa sensación, pues obviamente habla aquí de un desorden que puede manipular no solo nuestra percepción, sino hasta las cuestiones físicas pues, que atañen a la persona que lo padece. Y pues bueno, ya hablaremos posteriormente de los que lo rodean. Totalmente. Ahora es muy importante recordar a todos, el no dormir va a generar también algún tipo de parasomnia, porque digamos el cerebro trata de compensar de diferentes modos. Y hay algunas personas, eso lo pueden buscar en YouTube por ejemplo, que hacen experimentos de paso o trato de pasar 5 días sin dormir, paso 5 días en un lugar completamente oscuro. Y entonces hay muchas personas que han hecho diferentes tipos de experimentos y pues cada ser humano va a ser diferente en este tipo de ambientes. Sí, Eh, y al fin y al cabo, el privarse del sueño de manera consciente o inconsciente siempre va a tener una repercusión negativa en el individuo, ¿no? Nunca va a haber una cuestión aquí que mejore o que, ¿cómo se llama? Pues sí, que mantenga a una persona en óptimas condiciones. De hecho, haciendo un poquito de referencia, se habla hay una creencia, o hay una historia que dice que Leonardo da Vinci, para ser una persona como tan activa o tan, ¿cómo le podemos decir? creativa también, ¿no? Tan creativa, tomaba siestas cada determinado tiempo. O sea, su creatividad y su energía y el hecho de estar tan consciente derivaba de una cuestión de sueño constante, ¿no? Por decirte, y no quiero decir que así haya sido exactamente, pero pon tú cada 2 horas dormir 20 minutos. No, y hay algo también que yo había escuchado y eso me gustaría que lo desarrolláramos a lo mejor en un podcast, así como vamos a agarrar uno de lo que son los terrores nocturnos, porque esto obviamente en algún momento vamos a llegar a los terrores nocturnos y hay cosas muy interesantes que vamos a empezar a comentar en este podcast. Y yo sé que ahorita va a ser un poquito, a lo mejor como de, oye, esto parece una clase, ¿no? Pero tenemos que dar una introducción para poner la base, porque también yo había escuchado que Tesla, él decía que él no inventaba las cosas, sino que él las descubría, pero ya era algo que existía, como que la sintonizaba. Y todo así, ¿por qué? Se supone que Tesla tenía también esta fascinación por utilizar estos ciclos de sueño corto o cortados por medio del experimento donde se ponía, me parece, una esfera de metal en la mano. Y entonces él se sentaba, se quedaba en una posición cómoda y se ponía la esfera en la mano, abierta la mano. Cuando él se empezaba a quedar dormido, la esfera caía y lo despertaba. Y es cuando él recordaba o se le ocurría, entre comillas, algunas de las cosas que él pues inventó. Pero lo que está pasando es que al parecer, y esto es una hipótesis que de pronto a lo mejor yo estoy tratando de impulsar, ¿no? Y que habrá que ver en su momento cuando hagamos el podcast correspondiente a este tipo de
cuestiones si realmente Tesla inventaba o si Tesla sintonizaba con el contenido. Como estas veces donde se dice, ¿cómo es posible que algo se haya inventado al mismo tiempo en dos partes del mundo diferentes? Que salen dos inventores y que dicen, oye, no se conocían y aparentemente inventaron o entre comillas descubrieron lo mismo, ¿no? Sí, y de hecho eso también sería bueno retomarlo en algún momento como parte de la parapsicología, como estas conexiones que generamos o tenemos con el querer descubrir o querer entender algo y que en el fundamento del querer entenderlo ya estamos teniendo un acercamiento a algo desconocido o algo que estamos por conocer. Y efectivamente, como tú lo dices, la misma intención de que esto hasta podría ser como algo que estamos haciendo un ejercicio hoy, de esta intención que tenemos por conocer algo, nos está acercando al punto de quererlo, de poderlo configurar. Y efectivamente, lo que tú dices, no es solo, o sea, él no decía que descubría o no inventaba, descubría porque estaba ahí. Entonces, ese momento en el que uno se enfrenta a lo desconocido y lo trata de configurar y darle una ley al respecto, pues es ahí cuando pues existen estos descubrimientos. Hay muchos ejemplos sobre ese tema. Hay uno en específico que habla sobre un tema que también en algún momento me gustaría que tratáramos, que son los registros akáshicos. Y se dice que los registros akáshicos lo voy a definir como una base de datos que existe en algún lugar etéreo, ¿ok? En una dimensión no física. Y supuestamente, en algunos momentos de meditación, la gente puede ir y decir, oigan, alguien me puede llevar a los registros akáshicos, y si se te da permiso es porque hay algo que tienes que traerte en ese momento. Pero hay otras personas que comentan que los registros akáshicos siempre están interactuando con nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos un problema durante los ciclos del sueño, hay parte de esta información, o sea, como el alma, supongamos que está conectada y que se baja este tipo de información que nosotros necesitamos para sobrepasar alguna eventualidad. Y todo lo que nosotros estamos viviendo va a quedar impregnado en estos registros para consulta de otros seres vivos. Entonces, todo como que esto, a lo que me refiero es que hay muchas cosas que tal vez son un hito, son mentira, pero tal vez hay cosas que sí no hemos logrado entender de cómo funciona también el cuerpo humano y la mente y el alma, y que todo está de alguna manera pudiera estar relacionado, ¿no? Pero bueno, eso es tema para profundizar en otro podcast de cosas que vienen, ¿no? Entonces, algo que es bien importante también definir es que el ser humano al día de hoy está clasificado 3 estados. El estado alerta, o sea, el estado donde estamos completamente nosotros despiertos, y hoy en día tú sabes que estás despierto y nadie tiene que decir, oye, ¿estás despierto o estás dormido, ¿no? O sea, tú tienes claridad en este momento, la mayoría de la gente que está escuchando este podcast, que está despierto, que está alerta. También existe el no estado REM, que es cuando ya estás en un tema de descanso. Y este estado se caracteriza cuando estás empezando a quedarte dormido, porque todo es como una especie, no hay un tema tan visual, solo es algo no amorfo, como nubes, como ciertos colores solamente. Y se cree que es un estado restaurativo, como digamos una reducción en procesos metabólicos que te va a llevar al estado REM, que bueno, se llama así porque es Rapid Eye Movement. El estado REM ya es otro estado separado completamente, donde el cerebro está muy activo, se cree y hoy en día con los estudios, porque bueno, obviamente esto lo han estudiado pues personas que se dedican, científicos, que es la consolidación de la memoria, y estos ciclos no es como que llegues al estado REM y te quedes en el estado REM toda la noche de tus 8 horas, a lo mejor que duermas. Son etapas que digamos es como una onda, como una campana de Gauss, que vas de 4 a ciclos REM por noche, pero entre más pasa el tiempo, más, o sea, en la noche, más tiempo vas a estar en estado REM, pasando por ejemplo primero por unos
15 minutos hasta que ya llegas a un tema de decir, estuve 30 minutos, estuve 1 hora en estado REM. Muy importante, en el estado REM hay 3 diferentes tipos de subdivisiones. Se supone que los niños pasan mucho en el estado REM número 3 y por eso es tan difícil levantarlos y pues, se quedan como completamente inertes, ¿no? Y oye, no se despierta el niño y es porque está en un estado, pasa mucho tiempo en estado REM 3. Ahora, esto tal vez algunas personas lo tienen claro porque a manera de que ya son a lo mejor las 4, las 5 o 6 de la mañana, se dan cuenta que pueden recordar más sus sueños. Esto también tiene que ver con que ya la conciencia está un poco más activa, pero a la vez nosotros ya estamos nos prestando como una atención diferente y los sueños duran más. Entonces ya tienes más posibilidad de recordar un sueño que a lo mejor duró media hora a un sueño que solamente duró 5 minutos, que estás completamente inconsciente, ¿no? O sea, que estás más cerca de otros estados, estado no REM que estado REM. Y es lo que mucha gente, y esto yo me incluyo porque también lo he practicado, utiliza para poder practicar el sueño lúcido, donde en los estados REMs que son más largos, por así decirlo, en el sueño lúcido, el santo grial es el último estado, porque podrías pasar como 45 minutos o 1 hora pues de vacaciones, es decir, te das cuenta que estás en un sueño y puedes hacer pues, lo que quieras literalmente durante 45 minutos, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Sí, me gustaría decir que efectivamente, pues estos estados y lo que decías de los sueños, más o menos cómo los interpretamos a partir de, también yo había escuchado de que hay un punto en el que lo primero que tú recuerdas de un sueño es como el núcleo del sueño, ¿no? Como tú lo vas contando, lo vas desarrollando, ya es una construcción que haces posterior del sueño. Entonces, sí, efectivamente, dependiendo del estado en el que nos encontremos, como dices, hay gente que dice, bueno, yo dormí tanto, pero no soñé nada o no recuerdo nada. Y también es la propensión que tenemos para caer en esos estados del sueño, dependiendo de nuestro cansancio, dependiendo del lugar o de la comodidad en la que tengamos. Y como dices, pues efectivamente para los niños es un estado en el que, pues al fin y al cabo, requieren más de este tipo de beneficios que les proporcionan, ¿no? Totalmente. Ok. Entonces, vamos a entrar al tema de las parasomnias, ¿no? Que es una de las clasificaciones. Bueno, entonces, la parasomnia es una experiencia física o eventos que ocurren durante la entrada al sueño, mientras se duerme o durante una afectación mientras se duerme, perdón. Y la experiencia es la clave aquí, ya que se puede decir hay un paciente interno o el exterior del paciente. Por ejemplo, hablar ya es hoy en día considerada una parasomnia normal, hablar al dormir, evidentemente. No sé si tú has tenido algún tipo de personas que a lo mejor de pronto digas, oye, yo creo que esta persona tenía una parasomnia, a lo mejor allegada o tú mismo, donde digamos, bueno, a ver, eso realmente, todo mundo creo que hoy en día conocemos a alguien que ha tenido algún tipo de dificultad para dormir o que ha tenido algún tipo de, pues como digamos, estas salidas de lo que es lo consideramos lo convencional cuando una persona duerme, ¿no? No, yo en mi caso particular, sí, en algún momento, sobre todo cuando estaba adolescente, entre la adolescencia y los 18 años más o menos, yo hablaba dormido, ¿no? Y de hecho llegan a contar que en algún momento mi mamá que me quería regañar, que estaba diciendo groserías, estaba Wow. muy enojado o cosas así, y pues mis hermanas le explicaban, ¿no? Así de, no, 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 es que está dormido. Entonces, pues sí, ese tipo de cosas que yo lo viví, pues sí eran choqueantes. Y bueno, hay casos más extremos, pero sí, cuando menos en ese que tenga ahorita memoria, sí ha sido. Porque pues son esporádicos, ¿no? También ha habido, y yo en mi caso, mi esposa hace poco me empezó a hablar estaba yo dormido y me empezó a hablar ella al grado que me despertó y me decía cosas que obviamente estaba soñando, ¿no? Porque Mm, no eran como reales o algo que nos hubiera pasado. Que muchas veces es la oportunidad que luego tenemos cuando somos conscientes de ese sueño
pues de poder rastrear hasta cierto punto, sabes que esto viene de aquí, ¿no? O es que Claro. esto nos pasó durante el día o Ujú, trae esta preocupación y ujú. pues obviamente habla de eso. Que creo que sin caer en en la explicación de los sueños, esa forma en la que se manifiesta, sobre todo lo verbal, porque al fin y al cabo estamos expresando algo, se dice que los sueños siempre van en una cuestión de algo, un anhelo, o un miedo, ¿no? Mm, ujú. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso y rastrearlo de alguna forma, yo creo que es ahí donde nosotros podemos eh, pues entender qué es lo que nos están tratando de decir o que están expresando, ¿no? No necesariamente que nos traten de decir, simplemente que lo expresan de manera verbal. Porque hay una falsa creencia que a las personas que hablan dormidas les puedes preguntar cosas y saber de alguna forma datos de... Y hasta donde yo tengo entendido es muy difícil como guiarlo porque como tal no estás tú en el sueño y pues ellos es como una manera de que se manifiesta, ¿no? Y podrá Probablemente ser hasta no confiable, porque realmente no sabes la persona qué realidad está viviendo dentro del sueño y que a lo mejor este elemento no se está presentando como tú lo estás preguntando, a lo mejor está escuchando otra cosa completamente. exactamente, pues porque muchas veces cuando estás soñando y recuerdas el sueño, hay cosas que te hacían perfecto sentido en el momento y bueno, el sueño juega una lógica. Mm, Entonces, tú de repente dices, no, esto me parecía perfectamente lógico. normal, sí, lógico, dentro de estas leyes que tenemos en nuestro sueño, pero al despertar obviamente no tiene ninguna lógica, no hay algo que te guía hacia eso. Y por eso mismo, el preguntarle a una persona que está hablando dormida, pues no va a generar ningún resultado No, satisfactorio. totalmente, y cada uno es diferente. Te voy a contar un ejemplo, bueno, dos cosas creo que me parecen muy interesantes ahorita puntualizar sobre lo que comentas. Yo tengo un caso personal de una vez que yo estaba practicando al principio el sueño lúcido, había un ejercicio que consistía, no sé si recuerdas, que había un primer modelo de iPod, que era, no me acuerdo si era el iPod Touch, que fue el primer modelo que ya traía una bocina, no muy potente, pero traía una bocinita. Entonces, yo utilizaba el iPod Touch y ponía un audio específicamente hecho por una persona para que aproximadamente en el ciclo de REM número 4 o número 5 tú escucharas que te decía, estás en un sueño, date cuenta que estás soñando, como que o sea, date cuenta, porque el chiste era no despertarte, pero que te das cuenta. Me costó mucho trabajo lograr dormir, creo que hasta la tercera noche logré dormir mientras escuchaba el audio, porque el audio tenía, pues digamos, como sonidos a lo mejor espaciales o sonidos así como de el agua, etcétera. Y yo soy una persona que a mí me gusta dormir en completo silencio, ¿no? Siempre estoy acostumbrado así. Y dentro de mi sueño, cuando el audio, en la parte obviamente externa, en la vida real, decía, está soñando, yo estaba en mi sueño con uno de lo que se conoce como uno de los dream characters, es decir, un personaje del sueño, que volteó, me vio fijamente y me dijo, con la voz del audio externa, está soñando. Y no me di cuenta. Porque te digo, dentro del contexto, como dices tú, es completamente normal. Pero es muy curioso cómo algo que afuera pasó en medio segundo, el sueño lo logró poner como en un contexto completamente lógico para decir, ah, por eso estás escuchando esto, ¿no? Y otra Claro, cosa que quería puntualizar es que tú sabías que hay un científico que logró comunicar una persona dentro del sueño con el exterior. ¿no? Hay un científico que se considera hoy en día, de manera contemporánea, el padre del sueño lúcido, que es Stephen LaBerge. Stephen LaBerge hizo bastantes estudios en la Universidad de Stanford y escribió un libro maravilloso, que es la Biblia del sueño lúcido hoy en día, que se llama Into the World of the Lucid Dreaming, ¿no? Entrando al mundo del sueño lúcido. Y en uno de los experimentos donde él, su teoría era que de alguna manera podían mapear las actividades de un sueño lúcido de las personas y decir, bueno, una persona que está tocando un instrumento, realmente, ¿qué pasa en el cerebro cuando está tocando este instrumento en un sueño? ¿Lo está aprendiendo o el cerebro está como súper trabajando? ¿Está relajado? ¿No está relajado? Pues porque decían, oye, la persona que está teniendo un sueño lúcido realmente descansa o no.
Y hubo un experimento de una persona que empezaron a ver su estado REM. Y en el estado REM, la persona empezó a mover los ojos de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Esto creo que lo comenté alguna vez en el podcast. Y hace muchos años. Y entonces, cuando se levanta, le dice Stephen LaBerge al paciente, ¿qué estaba soñando? Y dice, estaba viendo un partido de ping pong. Entonces él pues se levantó, dijo, oye, entonces hay una correspondencia entre el movimiento de los ojos dentro del sueño y el movimiento de los ojos real. O sea, de lo que sean los ojos, obviamente el movimiento de lo que sean los ojos en el sueño y el movimiento real que percibimos afuera de la córnea, de los ojos. Y entonces él dijo, ok, vamos a hacer los experimentos. Cuando tú te des cuenta que estás soñando, vas a mover, por ejemplo, los ojos 2 veces hacia arriba, 2 veces hacia abajo. Y entonces eso nos va a indicar a nosotros en el monitor que va a empezar el experimento del sueño que estamos tratando de monitorear. Entonces, hay cosas muy interesantes que a lo mejor se han avanzado y que no tenemos pues muy claro, ¿no? Sí, que al fin y al cabo el hecho de desempeñar una actividad física que obviamente está ligado a lo mental. Y sí, como dices, o sea, cuando se analiza la actividad mental neuronal de un individuo cuando está ejecutando una acción en el sueño, es prácticamente igual cuando lo está desempeñando de manera, se puede decir, real, de manera consciente y despierto, ¿no? Onírica. Porque al fin y al cabo, pues sí, todo eso deriva de proceso mental que ejecuta todas esas acciones sin necesidad de que realmente esté ocurriendo, ¿no? Y yo creo que algo también que es bien importante y que si vamos atentos a todo lo que hemos dicho, hay algo que siempre está presente para que ocurran todo este tipo de cosas, incluso tú que has tenido acercamientos al sueño lúcido o algunas personas que hemos tenido algún acercamiento a la hipnosis, siempre algo que está por encima de todo es la respiración. La cuestión de prestar mucha atención a la respiración y sin esa respiración óptima no se pueden llegar a tener esos resultados, porque al fin y al cabo cuando nosotros hacemos que el cerebro se enfoque en algo que obviamente tú haces de manera natural, entonces ahí es cuando nosotros como que deslindamos el hecho de la conciencia sobre una actividad. Por eso mismo se dice que es imposible que una persona se suicide privándose de la respiración, porque es algo que en algún momento la persona va a hacerlo, ¿no? Porque pues, es una función no básica del cuerpo, ¿no? Hay un sistema de protección. Sí, y en el momento que tú no tienes esa función como debería de ser, pues obviamente tenemos estos problemas donde no se conecta nada, ¿no? Sí. De hecho, yo he escuchado personas que comentan que están cerca de personas que tienen apnea, problemas de la dificultad durante el sueño, y empiezan realmente a estar estresados porque dicen, oye, dejó de respirar durante 5 segundos, 6 segundos, porque a lo mejor ronca y de repente deja de respirar. Y dicen, lo tienen que mover, ¿no? Y entonces estas personas realmente, por eso decimos, son factores externos, son pues también afectaciones externas al paciente interno porque dicen, oye, pues no estoy descansando porque esta persona puede dejar de respirar, ¿no? O al menos eso se cree, ¿no? Bueno. Sí, exactamente. Entonces, vamos a regresar a estos puntos para platicar de los casos, ¿ok? Ya vimos que están los 3 estados. Entonces, en el estado no REM, ya vimos que es amorfo, no hay películas. Entonces, las personas que sufren parasomnias en este estado interactúan con el ambiente de manera primitiva. Por ejemplo, estas parasomnias son disparadas por la excitación de algo generado en ese ciclo. Por ejemplo, gente joven, adolescentes que se levantan, pero la persona está ida, sufre de amnesia, los sonámbulos, mojar la cama, estrés, no dormir. Todo este tipo de problemas pueden disparar también el sonambulismo, pero hay unos casos donde se puede disparar también el instinto de comer. Y esto es una locura, porque la gente que está comiendo cuando está dormida puede comer cualquier cosa que esté al lado de ellos. Y ellos podrán estar
haciendo otro tipo de, obviamente pues están en un estado pues de la conciencia descansando, por así decirlo, pero en los casos dicen que la gente puede estar sonámbulos, pueden estar con comida de gato, o sea, comiendo comida de gato, hay personas que comen cigarros, pueden estar caminando y empiezan a cocinar estando dormidas, y el problema es que pueden quemar una casa. Se pueden cortar, imagínate si empiezan a cocinar, a hacer algo y el cuchillo se resbala, o sea, pueden ocasionar un accidente grave. Eh, Hay un caso de una mujer que recién divorciada, por eso decimos el tema del estrés, comía ella y en un episodio ella ingiere toda una botella de cápsula. Entonces imagínate, ella hacía galletas, obviamente no las cocinaba, pero entonces empezaba a comer toda esta masa cruda. Sí, Eh, porque efectivamente la ejecución de la acción está predeterminada por el sueño, por el estado en el que se encuentra, pero los otros sentidos no necesariamente están activos. Ujú. Como dices, o sea, por eso mismo, despertar a una persona así, más allá de la implicación que tiene el sobresalto, lo que tú quieras, no necesariamente responden a que se les hable y necesariamente respondan como lo harían normalmente. Lo que dices de ingerir cosas que, pues obviamente son cosas que no necesariamente comería uno o que sea de su agrado y no reaccionan ante eso, ¿no? Obviamente la vista, a pesar de tener los ojos abiertos, no reaccionan tampoco el olfato lo mismo. Entonces, por eso es lo difícil, por eso es lo peligroso, ¿no? Sí, es muy Inclusive de peligroso. Ujú. cárcel y todo ese tipo de cosas, que no necesariamente se reacciona de la manera porque está una ejecución de una acción pues predeterminada, ¿no? Y que responde más a una memoria inclusive muscular o de una cuestión a lo mejor que uno está muy habituado a hacer. Y en este caso comer, pues todos estamos habituados a hacerlo. Ujú. Tenemos algunos casos muy interesantes aparte de los que comentamos sobre gente sonámbula, cosas que sucedieron. Entonces vamos a hablar también de estos. Bueno, los doctores les dicen a estas personas que son sonámbulos o que tienen este tipo de tendencia, oigan, si ustedes se van de viaje, si van a un hotel, no se les va a ocurrir dormir desnudos, ¿no? Sobre todo en un lugar que no conoces. Hay también casos de gente que toca el piano, hay videos en YouTube, por ejemplo, de gente que baila, que camina, eh, y hay aquí un caso muy interesante que quiero compartir de 2015. Esta persona es Taylor Gamel de Denver, Colorado, y ella salió de su casa y estuvo perdida 3 horas y aproximadamente caminó 15 kilómetros. Se despertó en medio de la caminata cerca de la casa de su tío y bueno, yo solamente manifestó que las piernas le dolían y que tuvo que poner después una alarma en su casa. Entonces esta alarma con sus papás, porque era una persona adolescente, imagínate el peligro de un adolescente, una persona que ella era joven, eh, que simplemente de repente te despiertas y dices, oye, pues ¿dónde está mi hija? ¿No? Salió 3 horas perdida, mil cosas le pudieron haber pasado en ese inter. Evidentemente también si estás en un país en vías de desarrollo, mucho más siendo mujer. Pero yo dije, bueno, 15 kilómetros, la verdad dije, ¿cuál es la velocidad promedio a la que una persona camina, no? Eh, Porque la verdad a mí se me hace excesivo que caminara 15 kilómetros. Obviamente esta persona pues no creo que se haya puesto sonámbula, no creo que se haya puesto zapatos, tenis, no sabemos ese tipo de contexto. Pero curiosamente algo le decía o algo pasó que se fue o sea, la ruta era cerca de la casa del tío, ¿no? Entonces de alguna manera u otra hay algo del sistema que aún así la estaba precaminando a algo que conociera, ¿no? Sí, Eh, porque también ahí hay una cuestión, como mencionábamos, de una añoranza. A mí, un caso particular, a mi mamá le pasó, después de que fallece mi abuela, unos meses después ella tiene un problema, un episodio derivado de una alergia a un medicamento en el que ella despierta, claramente, agarra su bolsa como todos los días la hacía del mismo lugar y trata de salirse y nos contestaba, ¿no? Porque pues obviamente al momento de que ocurrió nosotros estábamos chicos y fue así como pararse y qué está pasando, ya sabes, ujú. y preguntarle y nos decía, es que voy a ir con mamá, voy a casa de mamá y voy a casa de mamá y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, o sea, aquí respondía a ese hecho en particular que obviamente trataba de resarcir en su estado de sueño, ¿no?
Y también me recuerda un poco, no sé si viste esta serie de Moon Knight, la de Marvel. No. Bueno, el personaje principal tiene esto, o sea, de que todos los días, bueno, todas las noches se amarra, ya sabes, se pone Se protege, digamos, ¿no? esposa, sí, todo para que si pisa tal se pueda despertar por la sensación o por el ruido, todo lo que tú quieras. Pero pues al otro día pues ya despierta en otro lugar, como dices, o obviamente aquí está exagerado porque es un superhéroe y lo que tú quieras, Mm. pero sí tiene una base de cosas que sí ocurren, porque al fin y al cabo, aquí en este caso era una cuestión de una doble personalidad derivada de un trauma, pero también esta parte en la que hacemos conscientes, o sea, el subconsciente siempre está despierto, ¿no? El Ujú. subconsciente siempre está asimilando toda la información. Es imposible esconderle algo al subconsciente. El subconsciente, al contrario, se esconde cosas. Sí, Entonces, al el momento subconsciente que te esconde, como dices. Es una sí, locura. y te protege o te expone a Ujú. ciertas circunstancias, recuerdos. Pero bueno, o sea, en el momento de que él obviamente se ponía las esposas y ponía la llave no sé dónde, pues ese subconsciente despertaba y era el que sabía exactamente dónde estaba la llave, cómo se podía desamarrar, por dónde tenía que caminar, porque exactamente eso mismo pasa. Y yo creo que va más allá de eso, porque obviamente, como decíamos al principio, si hoy por hoy con esta información nos sigue resultando ilógico y nos sigue resultando Sorprendente. fascinante, sí, sorprendente, de que, oye, ¿cómo caminó? O sea, porque obviamente tú te haces esas preguntas de traía calzado o no, cómo bajó las escaleras, cómo abrió la puerta, todo ese tipo de cosas, pero si de alguna forma, no sé Y si no te ha llegado a conozco pasar. Denver, o sea, no conozco Colorado, pero No, imagínate que esto fuera un pantano, imagínate que esto fuera barranco, gente a lo mejor que vive en Chalco, ¿no? Que en Chalco está cerca ahí este lago, o sea, la gente se muere. pero también sabes qué pasa, a lo mejor por el hecho de que, pues sí, obviamente lo estás diciendo, tú no lo conoces, pero como te decía, esa parte que se despierta, esa parte que guía a esta persona, obviamente es consciente de toda esa parte, Mm, de todos mm. esos elementos, que para nosotros es como, pues sí, hacer las preguntas más obvias, pero al momento de que, pues es algo que se hace de manera autónoma, Autónoma. porque Ujú. sí, porque creo que es muy difícil que a lo mejor una persona cocine y de manera experta si en su vida diaria no lo hace, no tiene nociones o no tiene, sí, No, tienes que tener con ¿cómo? base. Una de las personas, por ejemplo, en los documentales o los videos que vi, era un chef. Y entonces el chef se ponía a cocinar en la noche. Es una locura. Decían, la mamá y la hija decían, es que se está poniendo a cocinar en la noche. O sea, no puede ser. Sí, ¿no? Y te aseguro que la persona que caminó los 15 kilómetros no padecía de alguna enfermedad o una condición que le evitara caminar 15 kilómetros. Claro. Probablemente estaba habituado a ese tipo de Decía, actividades. sí decía que le dolían las rodillas y que le dolían las piernas, pero pues es que es evidente, ¿no? 15 kilómetros en tres horas, Sí, bueno, no. dormido. O sea, Obviamente iba a un ritmo de que difícilmente a lo mejor yo lo hago, ¿no? ujú, ujú. Entonces, sí. Sí, interesantísimo. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Qué pasa con las parasomnias REM? Ok, de Rapid Eye Movement. Estas parasomnias se caracterizan porque hay una película detrás de. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se pueden ser aquellos que son problemas para salir de la parálisis del sueño. Generalmente esto llega a pasar. Pero hay otro caso donde son manifestaciones violentas. La gente empieza a pegar. Supongamos que ojalá y esto jamás le suceda a nadie, pero que hay una persona que es boxeador profesional, está soñando que está pegándole a alguien y pues lamentablemente sí empieza a tener movimiento y pues termina golpeando a su pareja. Y estoy seguro que esto puede haber pasado. Y te voy a poner un ejemplo. En uno de estos, digamos, casos que vi, y está interesantísimo en esta ponencia que estaba viendo de un doctor, ponen el ejemplo de una persona japonesa que estaba soñando, de hecho creo que te lo compartí, ¿no? Que estaba soñando que era samurái. Esta persona está acostada, se quita la sábana,
se ve como si empezara a desenvainar, o sea, desenvaina una katana y empieza a pegar con las dos manos como si estuviera tratando, digamos, de hacer estos movimientos de corte. Empieza también sobre la misma cama, empieza a golpear como si estuviera golpeando a alguien en el piso, pero esta persona se termina lastimando porque se golpea las piernas o las manos como 12 veces. Entonces esto es una locura. O sea, la gente que tiene esto realmente tiene que buscar ayuda porque sí pueden tener una afectación fuerte a las personas con las cuales conviven, ¿no? Y se ha dado mucho estos casos de personas derivadas de un trauma, a lo mejor personas sobrevivientes de una guerra, excombatientes en este caso, o personas que han padecido pues a lo mejor una experiencia traumática muy fuerte más allá de un conflicto, sino a lo mejor un secuestro o algo por el estilo, que en ese momento en el que de alguna manera reviven ese periodo, pues sus reacciones no son exactamente las mismas que tuvieron pues se pagan las consecuencias no solo las personas que están a su alrededor, sino hasta ellos mismos. Totalmente. Ahora, creo que también convendría comentar que hoy en día, si tú crees que pudieras tener alguna afectación durante tu ciclo de sueño, hay herramientas que nos ayudan, ¿no, Poncho? Tú de hecho comentabas de una que a lo mejor mucha gente tiene ya a la mano, eh, que son estos como relojes inteligentes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo uso el de Apple y a veces me quedo con él en la noche porque vi que había la posibilidad de monitorear el estado del sueño con la misma aplicación de salud que traía el teléfono de fábrica. Y efectivamente ahí te va midiendo y te va diciendo cómo fue tu actividad durante la noche. Te dice tal cual tu periodo de sueño profundo, los movimientos oculares rápidos y todo ese tipo de cosas que pues, la verdad creo que es una muy buena herramienta por el hecho de que pues nos hace conscientes de saber qué está pasando en la noche y por qué a veces nos sentimos de una forma al despertar sin necesidad de padecer estos Como que no descansaste bien, a lo mejor síntomas. dices, a ver qué tal estuvo según la aplicación mi sueño, ¿no? ¿Poder hacer? Exactamente, sí, y lo puedes hacer tal cual porque yo he hecho es algo que hago muy constantemente porque por regular digo, hoy bueno, hoy fue una buena noche, vamos a checar y ya checo y efectivamente mi sueño profundo tuvo bueno, un periodo aceptable a comparación de otros días. Y en ese tipo de cosas, pues te digo, todo lo mide de manera a lo mejor muy general en los estados de vigilia, movimientos oculares rápidos, sueño ligero y sueño profundo, ¿no? Pero bueno, aterrizado en una persona que a lo mejor no tiene tanto conocimiento al respecto, que es bueno como para pues, también monitorear no solo, porque estos relojes es lo que hacen, ¿no? Tu actividad física del día, de saber cuántas calorías quemaste, que si hiciste ejercicio, que si paraste durante tanto tiempo, tantas veces en el día, también ver cómo es tu actividad de la noche. Hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, a mí algo que me sucede es que yo veo a mi esposa y mi esposa tiene el sueño más pesado en cuestión de que a ella cuesta un poco más trabajo levantarla, pero al principio cuando empezamos a vivir juntos o empezamos a dormir juntos en un principio, ella se despertaba muy alterada. O sea, si yo la llamaba, ella se despertaba como si algo estuviera pasando, como si estuviera en una situación de peligro. Yo, no, a ver, tranquila, no pasa nada. Curiosamente también, cuando yo tiendo a dormir mucho más tarde que ella, entonces ella se va a dormir y al principio me costaba mucho trabajo y yo me sentía mal personalmente porque a veces a lo mejor yo ya iba a dormirme 1 o 2 horas después de que ella estaba dormida y se despertaba y decía, no, por favor, y yo, a ver, soy yo, tranquila, ah, ok. O de repente se despertaba y pues lo primero que veía era una sombra en la oscuridad y pues también le pegaba el susto de la vida. Y fue cuando ella me dijo, oye, es que roncas. Y yo de repente tenía la noción de que pues llegaba a roncar, pero me decía, no, es que sí estás roncando. Y entonces hay cosas que uno no sabe hasta que vive en pareja de su misma calidad del sueño. Y es increíble porque pues cuántos años pasa uno con uno mismo y se desconecta y no tienes idea. Sí, no eres consciente de que efectivamente, pues a lo mejor hablas, a lo mejor te mueves demasiado. Y sí, hasta que otra persona lo padece hasta cierto punto,
te llegas a ser consciente, porque también, bueno, en el caso de mis papás, mi papá ronca muy fuerte, y mi mamá hoy por hoy cuenta que le cuesta trabajo dormir sin ese ronquido, ¿sabes? O sea, que también se habituó a este tipo de cosas. No quiero decir que sea un ruido blanco per se, pero pues funge como eso, ¿no? Creo que también generalmente las mujeres les gusta estar acompañadas cuando están dormidas, como que les da cierta seguridad, entonces a lo mejor su misma mente ya lo relaciona con la sensación de estar protegida o acompañada, ¿no? Por decir, en el contexto social que generalmente se manejan en las parejas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo vivía en casa de mis papás y estaba mi hermana, que una vez me metió mi hermana un susto. Mi hermana tuvo una época en la universidad donde a ella le gustaba mucho aprender idiomas. Entonces hubo una época donde mi hermana estaba, creo que en el mismo semestre, digo, ella manejaba inglés y español y empezó a estudiar francés, después empezó a estudiar italiano y luego empezó a estudiar alemán. Entonces, me acuerdo una vez como a las 12:30, 1 de la mañana, que yo estaba dormido y empiezo a escuchar a mi hermana gritando, no, por favor, y luego empezó a hablar otras palabras en alemán. Entonces, pues yo bastante espantado, subo corriendo unas escaleras donde estaba el cuarto de ella. Oye, ¿qué tienes? Y se levanta, ¿qué pasó? Oye, pues es que, o sea, obviamente si tus hermanas o tu hermana grita o dice ayúdenme por favor, pues vas a subir corriendo, ¿no? O sea, te levantas porque pues es un estado de alerta. Entonces me dijo, no, me metió un susto que dije, no puede ser. Y en otros idiomas aparte, o sea, dices, parece está poseída. Sí, no, y aparte que el alemán es un idioma no Sí, tan amigable, fonéticamente, ¿no? ajá, Sí. amigable, ¿no? La verdad. Ujú. Ok. Entonces, ya hablamos un poquito de algunas, la base de las personas clasificadas. Vamos a hablar de algunas otras, ¿no? Entonces, hay un trastorno de movimiento periódico de una extremidad. Estas personas a menudo describen sensaciones extrañas mientras están dormidas, como que las extremidades queman o como si se treparan insectos por el interior de sus piernas, lo cual la verdad es que suena bastante, bastante terrorífico, ¿no? No es como que te levantes, no sé si aún estás levantado y no puedes mover el brazo, que pasaste demasiado tiempo sobre tu brazo. A mí me ha pasado esto como 4 o 5 veces a lo largo de mi vida. Y nunca lo he platicado, de hecho, entonces me imagino que es algo completamente normal que a alguien le pasa. Pero me pasa que, imagínate que el brazo te queda colgando y por más que tratas de moverlo no puedes. Y eso yo lo atribuyo más bien pues a la misma posición en la que he llegado a dormir, pero no sientes el brazo y lo tocas y dices, oye, mi brazo está medio frío, ¿no? No sé si esto te ha pasado, pero nunca lo había yo comentado. O sea, sí, y como dices, lo he relacionado mucho a la posición en la que duermes y cosas así, que también, pues, hasta puedes amanecer hasta con un dolor, Ujú, ¿no? ujú. Sí, no, pero Entonces, aquí realmente es la falta de sensación del brazo completamente. Te mueves y se siente colgando rarísimo, ¿no? Como si no tuvieras sí, no, nada de eso control. sí, a ese grado, ¿no? Ah, no, sí se me ha pasado y sí es una sensación nada, nada cómoda, ¿no? Está también la somniloquia, que es un trastorno que se caracteriza porque la persona cuando lo habla, bueno, cuando está dormida, está hablando, ¿no? Puede hablar muy alto, frases largas, frases cortas. Y bueno, hay veces en las que las personas que lo escuchan no saben, o sea, externas no saben lo que se está diciendo realmente. Hablamos ya de la alimentación nocturna y te quiero platicar que la narcolepsia viene del lado de la cataplexia. Entonces, la narcolepsia es un trastorno que se caracteriza porque la persona que lo sufre tiene episodios repentinos de sueño en horas de vigilia. Esta sí es súper, me parece increíble que hay personas o seres vivos, hay algunas personas que pueden tener este tipo de problemas. No sé si has visto alguna vez un video de una persona que tenga alguno de estos padecimientos. Yo vi dos en video y me parecieron terribles. O sea, la verdad, como empáticamente hablando, digo, no puede ser que alguien tenga que vivir así. Había uno de una persona que estaba haciendo como una especie de ballet. Hace, digamos, un arco. En eso tiene un episodio y se desvanece completamente. Y hay otro de una persona que compartió en redes sociales que está riéndose así como que llega a un punto alto de la risa y pum, se desvanece y se queda dormida durante unos
5 segundos y regresa. Imagínate, estas personas manejando, ¿no? O sea, lo debilitante que debe ser para ellos esta condición en su vida diaria. Sí, no, de hecho yo conocí una persona una vez en una fiesta que contaba que a raíz de un accidente que tuvo, padecía exactamente esto de cuando reía, se desvanecía. Entonces Wow. obviamente la primera pregunta era, ¿y cuando manejas? No, pues no tengo que tener ningún distractor. O sea, no puedo escuchar radio porque si hay un comercial que dio risa, porque aparte pues, tú Claro. sabes que la risa es muy, pues, muy subjetiva, ¿no? Lo que Ujú, me da ujú. risa a mí, probablemente a ti no. Este, y pues ese tipo de cosas tenía que estar al mínimo las distracciones que pudieran generarle una risa. Pero es que aparte lo piensas y dices, bueno, no sé, se cayó la señora que iba pasando enfrente de mí y me causó risa o la jaló el perro o algo así. Y dices, Ujú. puta, o sea, y con eso simplemente ya era razón suficiente para desmayarse. Wow. Sí, Está muy sí. pesado, está muy fuerte. No, pues es que imposibilita a la persona para desarrollar casi cualquier actividad, ¿no? O sea, bueno, obviamente no puede manejar maquinaria pesada, pero no sé, estás en una alberca Sí, y también alguien pasa. te cayó, te dio risa y te puedes desvanecer y, como dices, 5 segundos, un poco O más. sea, puedes estar simplemente viendo tus redes sociales, Facebook, y en cualquier momento te puedes quedar ahí desvanecido. Sí, y es cuando te preguntas, o sea, ¿pueden estar estas personas solas? Sí, porque se pegan. Porque, sí. Wow. Bueno, hay uno que está muy pesado. No sé si quieres comentarlo. Sí, el síndrome de la muerte súbita nocturna, que tiene que ver con el ronquido intenso y el individuo, pues de repente como que se calma y ya nunca despierta. Si se va a Y es que a no la sé si, cama y bye. sí, y es que no sé si te ha llegado a pasar o si, no sé si tu familia lo hace, que roncan de una manera tan fuerte que como dices, hay puntos que como que parece que les falta tanto el aire y es un ronquido tan prolongado Sí. que súbitamente se callan y te quedas así, Sí. cabrón, Es se lo que te digo. despertó. Se murió. Pero, exacto, pero más allá de pensarlo, dices, o sea, sí existe y si hay gente que le pasa y dices, no, eso está muy cabrón, ¿no? No, y si Entonces, empiezas y eso sí es dices, y si se muere, terror. ¿qué voy a hacer, no? La verdad. Sí, ¿Qué vamos a hacer? sí, exactamente. Bueno, también está este está fuertísimo y me sorprendió que exista. El insomnio letal familiar se presenta entre los 50 y 60 años. O sea, generalmente es un tema genético y es una condición en la cual las personas que lo empiezan a presentar son incapaces de conciliar el sueño hasta que llega un estado de agotamiento profundo, empiezan a perder el equilibrio interno, no pueden hablar o caminar y no se empiezan a dar cuenta de lo que pasa a su alrededor, o sea, se empieza a decaer completamente. Generalmente estas personas no duran más de 8 o 9 meses y al final esto lleva a un coma profundo y se mueren. O sea, es una carta de, de muerte, de sentencia. Sí, y es cuando efectivamente un padecimiento llega a los límites más inesperados, ¿no? Ujú. Porque aparte, pues, es algo que paulatinamente se va demostrando dentro del organismo, ¿no? Que pues se va perdiendo funciones básicas. Hay una película, bueno, aquí me voy a salir un poquito en el sentido de que pues, sí está bien derivado de un trauma y de cómo la persona no logra manejarlo. Hay una película que se llama Insomnia, que es de Christopher Nolan, Mm. con Al Pacino y con Robin Williams. Y es un detective que empieza a tener problemas con su compañero, porque aparte el compañero como que se da cuenta que él anda como en ahí cuestiones medio turbias, medio de corrupción y cositas así, y empiezan a tener problemas y al momento de que están persiguiendo a un criminal, él le dispara a su compañero, ¿no? Y lo mata. Pues obviamente está todo de cierta forma planteado que pareciera que lo hizo premeditadamente, pero pues como decía, ¿no? De manera inconsciente realizó eso, pero también la forma en la que no sabe cómo lidiar, porque pues obviamente traía ese problema con él
Y obviamente a partir de que pasa eso, y aparte de la película transcurre en Alaska, en estos parajes de que la noche y el día duran demasiado Ah, tiempo y sí. que es Ujú. Se pierde la absolutamente... línea. Sí, exactamente, y es muy difícil conciliar el sueño por esa misma razón. Entonces, como toda la película transcurre que parece de día, también como que entras tú en ese estado de no saber qué tanto tiempo ha pasado sin dormir y Mm. también a cierto punto pues vas padeciendo pues los estragos, ¿no? Yo sé que hay países como Finlandia y otros Copenhague, Dinamarca, que también sí, tienen. justo, que de hecho, cuando es época de, de noche, por decirlo así, este, que también deben de tener lámparas o luces especiales, porque también no sé si te has dado cuenta, hoy que hay estos focos que ya no necesariamente son de luz cálida, la luz cálida representa al cerebro como esa parte de ya me voy a ir a dormir. Es una Mm. luz más tenue, Sí, se es una recomienda luz tener que luz cálida en tu alcoba, por ejemplo. exactamente, pero si estás en una oficina, es luz fría, ¿no? Ujú. Que te mantenga despierto, que te mantenga que todo se note, todas esas imperfecciones, cositas así que tengan un poquito más. Entonces, seguimos siendo eh, animales. Es como el concepto del eclipse. ¿Qué pasa en un eclipse solar? Ujú. ¿Los animales empiezan a dormir? Y los niños pequeños también. O Mm. sea, Seguimos siendo cuentan animales. que cuando yo era niño, o sea, creo que en el 92 hubo uno, 91, muy famoso. 91, Ujú. yo tenía un año y que yo me dormí. O sea, obviamente, pues sí, estaba en una edad de muchas siestas, pero que sí fue como, Sí, obviamente relacionado, y por eso nos dicen de los hábitos para dormir. claro. Ok. Entonces, bueno, hay otros síndromes, como el síndrome de la bella durmiente, que básicamente son personas que duermen durante días seguidos. No necesariamente son personas que, digamos, estén muy descansadas, porque también eso tiene una afectación. Y no necesariamente es algo muy bueno para el cuerpo, ¿no? Porque también el cuerpo eso lo va a resentir. No es tema de este podcast, pero recordemos que en los terrores nocturnos se da una alucinación en lo que se llama, y esto lo voy a hacer en inglés porque realmente se me olvida mucho el término en español, a lo mejor tú lo sabes, pero es el hypnagogic state. Y básicamente es un estado antes de que te quedes dormido. Generalmente son algunos tipos de alucinaciones. Por ejemplo, si algunos de ustedes ha jugado Tetris, que es un juego muy común, recordarán que si juegas demasiado hay algo llamado el efecto Tetris. Y esto es que a punto de dormir empiezas a ver o empiezas a sentir estas fichas, digamos, estos tetróminos cayendo y como que tu mente sigue haciendo este tipo de configuraciones. Voy a hacer referencia a lo que la gente ha dicho que ve en este estado. Ve, por ejemplo, alucinaciones, formas, algo muy común es el Hatman, estos hombres sombra, escuchan palabras, susurros. Hay una persona, porque hay un estado, hay una manera de conciliar el sueño lúcido que consiste en saltar directamente de estar casi dormido a estar despierto, mantener la conciencia. Pero estos estados, a veces hay gente que escucha o que siente como vibración muy fuerte, pero es precisamente por esta alucinación que se está dando. Hay una persona, es un youtuber que hace 10 años era famoso entre la comunidad de sueño lúcido, que es Gis Edwards. Y me quedó muy grabado que él decía, mira, yo he visto a la chava del aro, yo he visto fantasmas que se acercan a mi cama, dice, y sobre todo he estado, o sea, he visto aliens parados al lado de mi cama, de las alucinaciones que sé que estoy llevando a cabo, porque estoy manteniéndome consciente para poder conciliar el sueño lúcido. Y dije, bueno, yo definitivamente esa es una técnica que a mí no me interesa utilizar, pero se me quedó muy grabado lo poderoso que es la mente con este tipo de alucinaciones. Y evidentemente, pues ahí es donde la gente empieza a tener trastornos de decir, oye, es que esto sí pasó. O sea, ya son falsos recuerdos, ¿no? Que se pueden generar. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, eso lo puedes encaminar hacia algo positivo, ¿no? Puedes ver un anuncio y prestar tanta atención, pero si eres consciente al otro día de dónde viene eso, porque a lo mejor puedes convivir con la persona que viste en un anuncio, ¿no? Pero obviamente si tú te vas habituando a cuestiones positivas, obviamente tus sueños van a ir encaminados a ese tipo de cosas. Y efectivamente lo que dices, o sea, ese tipo de recuerdos que bueno, que también se aborda en lo de
en Inception, ¿no? De qué tanto el efecto que puede tener un sueño en nuestra conciencia como para crearlo hasta como un tipo de recuerdo. Ujú. Por eso hay algo como muy común que hacen hoy de que, pues esta historia de que la novia o la esposa le habla al esposo de que la engañó porque soñó eso, ¿no? Porque si hay gente que Sí. en primera instancia al despertar, pues obviamente como decíamos, en la lógica del sueño todo te hace sentido. Y entonces, tú obviamente debes decir, sí, claro, cuando nos fuimos de viaje a Perú y estábamos y de repente caes en cuenta y dices, puta, no he ido a Perú y menos con esta persona, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas que sí, como dices, cuando estamos expuestos a cierto tipo de experiencias, obviamente se van a ver replicadas en el sueño. ¿Qué pasa? Que lo puedes llevar a un extremo en el que pues se torna tu realidad y hasta tus acciones dependiendo de eso. No, en los sueños lúcidos pasa mucho que la gente, como estás tan consciente, o sea, realmente es como cualquier persona que esté haciendo en este momento, lo que sea que esté haciendo, imagínense que así se sienten de conscientes cuando están dentro de un sueño. Entonces se crean los falsos recuerdos. Y eso también es un tema donde tienes que tener muy claro, oye, esto que yo experimenté en muchos años, ¿no? Que no se te vaya a combinar, como dices, con un falso recuerdo. Vamos a ver casos famosos que tengan que ver con ese tipo de problemas del sueño. Entonces, te voy a contar de alguien que se conoció como una especie de Sherlock Holmes real, y es Robert Ledoux. Es el caso de Robert Ledoux. Entonces, en 1887, Robert Ledoux era un investigador, era un detective y pasaba muchas horas despierto resolviendo crímenes. En algunas ocasiones se decía que pasaba más de 24 horas despierto resolviendo algunos crímenes. En una etapa de su vida, él fue enviado a Lof a descansar. Esto pasó en Francia, ¿ok? Pero realmente también empezó él a trabajar con un departamento sobre unos casos de asesinato en la provincia de Havre. Cuando él estaba trabajando en uno de estos casos, como era un detective muy reconocido, lo sacaron, le dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos por favor con este caso? Dice, tenemos un caso muy interesante. Hubo un asesinato en la playa. Esta familia había ido a vacacionar, era la esposa y era el esposo. Había ido a vacacionar a esta playa y la víctima se llamaba André Monet. Esta persona decía, o sea, la esposa de André, decía que le gustaba ir de noche a caminar solo a la víctima. ¿Qué sucede y por qué se vuelve este caso tan interesante y por qué le piden la ayuda a Robert Ledoux? No tenía móvil este caso, o sea, no había una razón aparente para haberlo asesinado. La persona solamente había sufrido un disparo, no tenía enemigos, no tenía, digamos, como muchas bienes por heredar. Entonces, curiosamente, lo único que se sabía de este caso eran dos pistas. La primera es que había sido muerto por un disparo, pero esta arma o esta bala que tenía era un arma muy común. Era un German Lager, no sé realmente la pronunciación correcta, pero era una pistola muy común que se utilizaba en esa época y que pues digamos era muy común que mucha gente lo tuviera, entonces no iba a ser determinante, pero habían encontrado también pisadas en la arena, cerca de donde había sido asesinada esta persona, cerca del cuerpo. Y curiosamente, estas huellas no se reveló, digamos, al público más información porque tenían un signo muy particular. Entonces, la policía le contó los detalles a este detective y se decía que la particularidad que tenía esta huella es que no habían sido hechas ni por un pie descalzo ni por un pie con calzado o chanclas o sandalias o lo que sea. Se había hecho por un pie que tuviera calcetines. Con la particularidad de que en el pie derecho a esta persona le faltaba el dedo gordo, ¿no? Por decirlo como lo decimos comúnmente, ¿no? El dedo gordo. Entonces, eh, pues se quedó pensando Robert, vio todas las huellas, digamos, se llevó, dijo, ok, perfecto, se lo llevó a París, digamos, al departamento donde él estaba, de policía, se presentó con sus superiores y les dijo, el caso está resuelto. Como que el caso está resuelto.
Procedió a poner este molde que tenían del pie en la mesa y procedió a quitarse el zapato y a quitarse el calcetín. Y curiosamente, este pie coincidía con la muestra que tenían de la persona que se había sido asesinada, ¿no? Entonces le dicen, bueno, ¿qué está pasando, Roberto? O sea, tú eres un detective, o sea, ¿por qué te estás inculpando? Y él decía, no lo entiendo yo tampoco, pero ese día me fui a dormir, dormí 12 horas, vi cuando desperté que mi calcetín estaba lleno de arena y mi maletín donde tenía mi arma se había abierto y faltaba una bala. Pues obviamente todo el mundo estaba como muy sorprendido y entonces decidieron hacer un experimento. Lo pusieron en la jefatura a esta persona, le pusieron, o sea, en una de las camas, lo pusieron a dormir y le dieron una pistola con balas de salva. A medianoche, Robert salió con el arma, como sonámbulo, vio a los dos policías y trató de disparar a cada uno con esta arma. Y fue ahí donde se dieron cuenta, pues, la gravedad del insomnio que él tenía. Él seguía, digamos, como cazando de noche a quien se le cruzara. Lo sentenciaron a cadena perpetua, pero como él era un elemento muy útil en la policía y era, pues, digamos, un detective muy bueno, lo que decidieron hacer es que lo liberaban de día y lo encarcelaban de noche. Y murió en 1939. Me pareció increíble el caso. Sí, 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 o sea, su alter ego nocturno era el peligro para la sociedad, ¿no? Claro. Y seguro debe haber alguna serie o algún documental, algo, y debe estar súper interesante la vida de Robert Ledru, pero me pareció un caso muy padre de este tipo de desviaciones del sueño, ¿no? Vamos a escuchar otro. Entonces, bueno, esta es la muerte de Lauren Hillmeyer. Eh, Esto sucedió hace poco. Matthew James Phelps, de 29 años, tomó una noche mucha medicina para la tos y cayó dormido. Esta persona de Maryland, al despertar, marcó el 911 para reportar el asesinato de su esposa. Él solamente dijo, tomé un día antes mucha medicina, ya que no me sentía bien, tuve un sueño, prendí las noches y la vi muerta en el piso. Tengo sangre en mi cuerpo y hay un cuchillo ensangrentado, creo que fui yo. En todo el juicio, y esto se volvió como, creo que es el asesino de la medicina para la tos, fue como se viralizó. No recuerdo yo este caso, pero no tiene mucho, ¿eh? Culpó la medicina, pero conforme se fue desarrollando el juicio, los científicos que estaban a cargo, los médicos, determinaron que las cantidades que le había ingerido no lo debió de haber intoxicado, o sea, no había intoxicación fuerte en la sangre. Curiosamente, y esto tú lo vas a saber a lo mejor un poco más, Lauren fue apuñalada 123 veces con el cuchillo. Y esto pues obviamente es más como estos crímenes pasionales, cuando se dicen que una persona es apuñalada tantas veces, se está desquitando una ira, ¿no? También se detectó que pues algunas cuentas de banco ya no tenían dinero, esto se había gastado en suscripciones a iTunes y a Xbox. Y bueno, el colmo de todo esto es que esta persona estaba preparándose para ser pastor. Un año después se confesó culpable y, digo, como detalle de margen, era muy fan de American Psycho. Que esto no lo quería incluir porque se fataliza mucho, ¿no? Como fatalizar los videojuegos, fatalizar cierto tipo de gustos de las personas. Pero bueno, aquí la persona sí quería culpar a un tipo de trastorno de sueño derivado de cierto consumo de una sustancia. Y pues la verdad, muy cobardemente, ¿no? Bueno, voy a platicar otros casitos. Le puse este sonámbula de Agrapa. Te voy a contar ahorita por qué. Este es un caso que no se revela el nombre, pero es una mujer de Australia que se descubrió que caminaba dormida, pero aquí la diferencia es que esta persona tenía relaciones sexuales con la gente mientras estaba dormida. Afortunadamente se le pudo tratar. Esto pasó durante mucho tiempo, que no se habían dado cuenta y no sabían lo que pasaba. Pero su pareja un día se despertó y no la encontró en la casa. Entonces salió a buscar, salió, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi esposa? Y fue cuando él la pescó en el acto con una persona. Entonces, bueno, esto se dice que es un caso real, pero obviamente por no
afectar a la víctima, no se cuenta cuál es el nombre, ¿no? Que también me parece, parece increíble, ¿no? Por eso digo Sonámbula de Agrapa. Y platicando un poquito, hay una usuaria que ya si les interesa estos temas, que se llama Selona Spookyboo. Esta fue la primer sonámbula que yo conozco que se volvió famosa en TikTok. Y curiosamente ella empezaron a grabar, ella y su esposo, empezaron a grabar sus actos mientras estaba dormida y todo lo que ella hacía es siendo sonámbula, ¿no? Entonces empieza a caminar, empieza a hablar, se ve como, la verdad se ve como, estas tomas son mucho como esta película de actividad paranormal, ¿no? O sea, me refiero como estas tomas superiores, que se ve como ella en medio de un cuarto y dices, bueno, pues ¿qué está haciendo? Empieza a hablar. Hay uno donde ella está como bien chistoso porque como que está viendo a la pared o está viendo una ventana, está de perfil y eso nada más se ve como que hace las manos atrás de la espalda como si estuviera siendo arrestada y le estuvieran poniendo las esposas y nada más se ve después que dice, me arrestaron y me metieron a la cárcel, pero espérame, salgo en 5 años, ¿no? Entonces es como muy curioso, pero sí se ve como el esposo llega y le dice, oye, Celina, vente, ¿no? O sea, ya vamos a la cama. Se ve que lo hace con mucha gentileza, pero es muy curioso ver esos videos. Ahí está en TikTok si le quieren buscar. Hay otras donde ella avienta latas de Coca-Cola al jardín, pone la mesa. Hay uno muy interesante donde le ponen un maniquí y empieza a interactuar con el maniquí como si fuera realmente pues una persona de verdad. Y es muy curioso todo lo que puede pasar. No sé si tengas algún comentario. Sí, o sea, esos casos en los que pues ya podemos ver tal cual todo, pues todas esas acciones, pues sí resultan como muy interesantes, ¿no? Porque una cosa es que te lo cuenten y siempre, ya sabes, siempre tenemos esa idea del sonámbulo con los brazos hacia el frente o cositas Como así. zombies, ¿no? Pero realmente pues no Sí, es, ajá, como los presentan. y era lo que te decía, a veces son como acciones que se ven muy predeterminadas y muy coherentes, o sea, no es una cuestión ahí como de, como dices, casi como un zombie que el lado izquierdo casi no le funciona, pero el derecho lo hace de manera perfecta. Hay una perfecta coordinación, y que es lo que más salta, ¿no? Ujú. Hubo otros dos casos para terminar, muy sencillitos. Hay uno que fue una operación de rescate en Inglaterra. Una persona a las 2 a.m. subió 40 metros a la punta de una grúa. Los bomberos rescataron a una mujer dormida en la parte superior y curiosamente como estaba arriba de estas grúas mecánicas, no la podían despertar porque tenían miedo de que si la despertara se iba a perder el equilibrio y se iba a caer esos 40 metros, ¿no? Entonces por eso dicen los doctores, oye, es que una persona puede hacer realmente cualquier cosa mientras están dormidos. Hay un caso de una persona que se dio cuenta, su casera, es una mujer, que esta persona tomaba la moto como a eso de las 2 de la mañana y salía 20 minutos a andar en moto. Y le dijo hasta que la casa le dijo, oye, ¿a dónde vas todas las noches? En la moto. ¿Cómo que a dónde voy? Sí, pues todas las noches vas a la... No, no sabía. Entonces, lo que terminaron haciendo es que esta persona, como sigue andando en moto, todas las noches le da sus llaves a la casera para no tener acceso a ellas y no salir en la moto, ¿no? Pero imagínate lo peligroso que es, ¿no? Y bueno, para terminar con esto, eh, hay un caso que esta es una persona que tiene muy mala suerte, y esto es ya digamos una fatalidad que creo que es importante comentar, ¿no? Para no tomarlo todo como sin la, digamos, seriedad que se merece. Es una persona que dormida cayó 6 pisos en Nueva York en un domingo. Esta persona solo estaba en su ropa interior y cayó en una estructura de soporte a una estructura de soporte de rieles, ¿no? Como que faltaba un pedazo, subió ahí, digamos, un piso, lo que sea, una construcción, y bueno, cayó estos 6 pisos. Esta persona sí sobrevivió, una costilla rota, una pierna rota, complicaciones de espalda y abdomen, y lo único raro que pudo haber detonado eso es que de niño esta persona caminaba, ese era su antecedente, era una persona sonámbula y la había dejado de hacer, pero esa noche por alguna razón, que yo no sé realmente, y pueden buscar el caso, su novia le había dado pastillas para dormir. Es como que estas pastillas para dormir
le detonaron este sonambulismo, digamos, más fuerte en ese momento en su vida adulta, ¿no? Sí, pues de hecho, todas las medicinas prescritas para poder dormir producen, la mayoría de ellas, alucinaciones, porque también, bueno, mi abuelo era adicto a una que se llama Ativan, Ujú. y, y al final de su vida, o sea, obviamente las dosis que ingería eran muy por encima de lo recomendado, se le conseguían de manera un tanto ilegal, y y sí, al final él tenía alucinaciones. Sí, así como ahí está eso. Y no era tanto derivado. Sí, obviamente había un deterioro ahí de sus funciones cognitivas, pero sí había alucinaciones en las que imaginaba a una niña, en las que creía que estaba en un cuarto cuando no, obviamente quería hacer del baño sentado en la cama, Mm. cositas por el estilo. Esa Y pérdida de años realidad, después, ¿no? Ujú. sí, sí, una distorsión y pues, tal cual una alucinación. Y hace unos años, cuando fallece Chester Bennington, eh, me causó mucho, o sea, aparte de que me gustaba mucho, no Chester Bennington, perdón, fue Chris Cornell, Mm. que se suicidó. Me causó mucha curiosidad, aparte de que me gustaba mucho cómo cantaba y todo, y Soundgarden y todo, pero que lo que ingirió antes de suicidarse era Ativan. Él tomaba esa sustancia. Mm. Entonces, sí son bien importantes, porque así como el hecho de la falta de sueño, el exceso y este tipo de medicinas, son súper importante aclarar que por algo son tan restrictivas, ¿no? Su comercialización. Y de hecho, algo que también se ha analizado en todos estos estudios que se hacen para determinar si una persona es apta o no de tomar estos medicamentos, es una cuestión aquí de que hay doctores, no voy a decir sin escrúpulos o algo por el estilo, pero que muchas veces, sin realizar los estudios pertinentes para Mm. saber por qué la persona no puede dormir o no descansa lo suficiente, recetan este tipo de medicamentos, y lo que no saben es de que muchas veces son tan adictivos que obviamente pues hay un efecto positivo al lograr el cometido de conciliar el sueño, pero una vez que se retira el medicamento, generan, y ha pasado, síndrome de abstinencia. Entonces, el síndrome de abstinencia, pues obviamente evita que la persona concilie el sueño. Entonces, ¿qué se relaciona automáticamente? Es de que, bueno, entonces como lo dejé y tuve esta repercusión, necesito seguirlo tomando. Mm. Entonces, ahí se vuelve como un círculo vicioso, y por eso es tan importante determinar cuáles son las causas por las que la persona está teniendo estos problemas de sueño, para poder ahora sí que agotar todas las posibilidades antes de llegar a los medicamentos, porque los fármacos en ese sentido son Son muy peligrosos a fuertes, veces, ¿no? ¿no? Digamos. Sí, y porque al fin y al cabo, pues digamos, hay otras patologías y otras cosas que a lo mejor podemos padecer, pero como lo hemos estado haciendo como muy insistente en este programa, es la cuestión de que, pues el sueño, todos necesitamos dormir, ¿no? Y el que duerme poco tiene problemas como el que duerme mucho y cosas Claro. así, ¿no? O sea, la comida es un tanto subjetivo, si ingieres algunas bebidas, o sustancias, tu límite o ¿cómo se llama? Pues sí, lo que soportas, tu Claro. resistencia de eso, pues puede variar mucho, pero sí, el sueño es algo bien delicado y que obviamente puede derivar en cosas totalmente fatales, como dices. Totalmente. Sí, no. Y aparte los seres humanos nos gusta crear hábito. Entonces, si estás tomando algo, si estás escuchando algo, si estás consumiendo algo antes de dormir, ten cuidado, ¿no? Porque se te puede hacer el hábito y tienes que estar muy consciente que lo tienes que hacer por periodos y después quitarlo, ¿no? Para no tener ningún tipo de afectación constante. Ok, ya para cerrar, ¿qué pasa si no dormimos? Bueno, en 1965 hubo un joven de 17 años, Randy, que trató de ver qué pasaba si él no dormía. Logró pasar 11 días sin dormir. Esto lo sacamos de un TED Talk. Al segundo día
los ojos de esta persona, de este joven, dejaron de enfocar. Después perdió su capacidad de identificar objetos por el tacto. A los 3 días no podía coordinar bien y estaba de malas, estaba malhumorado. Y bueno, no se dice muy bien, o sea, de hecho en este TikTok no se decía qué pasaba en el Inter, ¿no? Pero al final tenía problemas con la memoria a corto plazo, no se podía concentrar, estaba paranoico y empezó a alucinar. Afortunadamente esta persona se recuperó sin problemas. Pero, cortesía de unos amigos, que esto va a ser algo que vamos a dejar al final, de un programa que yo escuchaba, un podcast que escuchaba, que es Sendero Desconocido. Ellos pusieron un audio precisamente narrado sobre un experimento del sueño hecho por unos rusos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a dejar al final, como esta cortinilla al final del podcast, pues para que todos lo puedan escuchar. ¿Algún comentario, Poncho? ¿Algo que quieras decir? Si quieres de cortinilla, lo podemos dejar al final. Tus comentarios sobre algo ahí en específico. Pues únicamente que seamos más conscientes del sueño, de nuestros hábitos para dormir, y que también, pues, que tiene sus efectos positivos el hacerlo de la manera correcta, y que si ven alguna anomalía no se lo tomen tan a la ligera. Este tipo de cosas, como dices, creamos hábitos buenos, hábitos malos, y los hábitos malos en el sueño pueden repercutir en acelerar mucho un proceso de demencia senil que se puede presentar en pacientes muy jóvenes, y que por lo mismo pues hay que tener cuidado y al mismo tiempo pues atenderlo, ¿no? Todo Sí. esto que ahora ha habido de tener más atención en las enfermedades mentales, pues también aquí es un buen lugar como para que prestemos atención. Totalmente, y aparte, bueno, recordar que nosotros no somos, o sea, Poncho y yo no somos ni psicólogos, no somos médicos. Sí. Lo que tratamos es presentar algo de fundamento, porque sí hicimos una investigación, pero no quiere decir que lo que digamos es 100% toda la verdad, porque estamos sesgados por una falta de capacidad de un desarrollo médico, ¿no? Durante nuestra formación profesional. Entonces, bueno, eso también importantísimo. No queríamos abordar esto desde el punto de vista solo paranormal. Creo que antes de que hablemos de los terrores nocturnos era bien importante contextualizar qué sí va a ser, o sea, qué sí es y qué no es, ¿no? Y cuando hablemos de terrores nocturnos, vamos a decir, oigan, primero escuchen este podcast para que no se lleven una idea incorrecta y que todo vaya a ser como estos ejemplos ya está poseída esta persona, ¿no? Entonces es bien importante eso, tomarlo con pincitas, como decimos. Pero Poncho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Es un gusto aquí platicar de todos estos temas, y que también pues verlo desde otra forma, ¿no? O sea, un poquito a lo mejor más científico, y que también pues acercarnos a esta información que hay. Sí, obviamente hay temas muy interesantes, hay cosas pues que pueden llamar nuestra atención, pero pues también como desmitificar algunas cosas. Sí, hay cosas que no tienen explicación, y ese es el chiste de esto, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero sí es importante tener un poco de conocimiento para decir, bueno, esto va por este lado, esto va por el otro lado, y quisimos hacer como un mix en esta ocasión, que esperamos sea también del agrado de todo el mundo. Te pueden encontrar como Chipa4, ¿no? En X, en Twitter, ¿no? CHYPA4, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues esto fue Podcast Adimensional. Muchas gracias. En torno a los años 40, pues en medio de esa guerra mundial tan devastadora, una serie de investigadores rusos se hacen esa pregunta que nosotros nos hemos hecho esta tarde-noche de misterio, y es, ¿qué sucedería si a una cantidad de personas, a un número de personas, les falta el sueño durante X días? Así que se ponen como objetivo hacer un experimento. Cogen a 5 prisioneros políticos, 5 prisioneros que han captado en la guerra y que los consideran ultra super enemigos del Estado. Nadie los va a echar de menos si sucede algo que en un principio nada tiene por qué suceder, y ellos no tienen ningún problema en sacrificarlos. A pesar de esto, como yo os digo, el experimento es totalmente inofensivo, o al menos esas son las intenciones primarias. De hecho, les tratan con bastante suavidad porque
como en una especie de incentivo para hacer que ellos se presenten voluntarios al experimento, les dicen que serán liberados si acceden voluntariamente a ser usados como, entrecomilladamente, conejillos de indias durante una prueba de la cual no les dan absolutamente ningún tipo de contexto. Por supuesto, esto es falso. Ellos no tenían absolutamente ninguna intención de liberar a estos presos políticos, pero bueno, pues les ponen ahí la premisa y los 5, que son 5 presos, acceden. Les dicen, simplemente les dan la información de que se va a probar sobre ellos un nuevo gas excitante que los iba a mantener despiertos durante un mes entero. Obviamente ahora hay estudios, como yo os decía, hay diferentes expertos que nos pueden aconsejar en cuanto a personalmente qué es lo que necesitamos para dormir, qué es lo mejor, cuántas horas, pero en esa época digamos que el sueño era una cosa un poco más como de nuestro programa, ¿no? Más misterioso. Estaba, y sigue siéndolo, seguiremos hablando del sueño, pero estaba ahí como en el umbral de lo, nunca mejor dicho, onírico. Por tanto, la única información que reciben es que van a ser confinados en una habitación y que se va a probar sobre ellos un gas excitante que los va a mantener, como yo os digo, un mes entero despiertos. Ellos son encerrados en un habitáculo que está totalmente sellado y que está rodeado por paredes acristaladas a través de las cuales los científicos, los experimentadores, pueden observar lo que pasa en todo momento, una especie de gran hermano, ¿no? Son confinados, como yo os digo, en esta habitación y en la que se lleva el control de este consumo de oxígeno, de este consumo de gas en una dosis exacta, porque estaba probado que en pequeñas dosis podía surtir el efecto que ellos pretendían, pero con una dosis mayor podía causar la muerte. Lo que les dan, obviamente, no son camas, porque no tienen intención de hacerles dormir, porque ese es el objetivo del experimento, pero tenían agua, tenían alimentos secos que les iban a durar, como yo os decía, estas 3 semanas, un inodoro para que pudieran hacer sus necesidades y diferentes divertimentos, como por ejemplo lectura, ¿no? Tiene muchísimas cosas para leer. Como yo os decía, para observar el experimento se dispone de esta ventana de cristal grueso, tenía un diámetro de 5 pulgadas y además tenían varios micrófonos para si querían comunicarse con ellos, aunque no era la intención para nada de los experimentadores. Ellos no querían meterse en camisa de 11 varas, a pesar de que no les salió del todo bien, diría yo. Los primeros 5 días del experimento transcurren bastante bien. Solamente notan signos de fatiga y de cansancio en los 5 prisioneros políticos. Pero a partir de los 5 primeros días los sujetos empiezan a mostrar comportamientos un poco asociales. Lo primero que hacen, como bien vimos ayer en la película esta, Diego y yo, de La Cueva, creo que se llama La Cueva, es una película española que ya traeremos aquí a la sección de cine para recomendárosla o no. Lo primero que sucede ante este tipo de efecto del cansancio, esta dosis del cansancio machacada, pues son comportamientos asociales, al alejarte del otro, el no quiero saber de ti, el déjame, no me molestes. Dejan de hablarse entre ellos, pero no solamente dejan de hablarse, solamente dejan de hablarse entre ellos, porque lo que empiezan a hacer es susurrarle a los micrófonos. Como empiezan a ponerse tan nerviosos, lo que empiezan a hacer es susurrarle a los micrófonos, a los experimentadores que están observándoles desde detrás de ese cristal, suplicándoles que por favor les liberen y que a cambio podrán decirles todo lo que sus compañeros han hecho, piensan, etcétera, etcétera. Empiezan a susurrar secretos de sus compañeros, intentan liberarse de esa manera, pero los investigadores achacan este tipo de comportamiento no a la falta de sueño, sino a que era un efecto secundario del gas. Pasan una serie de días y al 9º sucede un acontecimiento importante. Uno de los presos empieza a correr por la sala gritando sin parar y así se sucede durante 3 horas, ni más ni menos. Después no es que parase de gritar, sino que, según los médicos que le examinan, se rompe las cuerdas vocales de una manera brutal y tiene que dejar obviamente de gritar, pero sigue gritando con la boca. Es decir, no para de correr por toda la habitación, sigue, pues no me veis, pero estoy gesticulando con los labios como si estuviera gritando, pánico y presa del horror, ¿no? Los científicos, efectivamente, al ver que ha dejado de gritar, piensan, como comprobarían más tarde, que se han destrozado las cuerdas vocales, pero lo más sorprendente es que la reacción se repite en los otros 4 individuos que la acompañan, pero van como en turnos, va a sonar un poco estrambótico que yo diga esto, pero en turnos rotativos, porque cuando este señor para de gritar y se tira 3 horas gritando o no gritando de manera literal,
los demás mientras están susurrándole a los micrófonos, ¿de acuerdo? Están susurrando a los micrófonos como habían hecho días atrás, pero se tornan con el otro, se rotan con el otro. Pasado un tiempo, como yo os digo, el segundo toma como el relevo, se levanta, deja de susurrar a los micrófonos y se pone a correr y a gritar por toda la sala y a hacer lo mismo, solo que igual que los otros 3, no se rompería las cuerdas vocales. Los otros 3 presos lo que hacen mientras este señor toma el relevo del primero es tomar un libro, arrancan las hojas del libro y pegan una a una las hojas de los libros en las ventanillas de observación con el material compuesto de sus propias heces. De hecho, se tiran 3 días así. 3 días en los que no paran de correr por la sala, gritar y hacer este tipo de actos. Yo podría incluso definirlo como demoníacos, quizá basados en rituales que nos comentabas la semana pasada. Y se tiran 3 días así. Y después los observadores, los científicos, ven que se tumban en el suelo. Obviamente no pueden dormir y no lo hacen, pero solamente reciben signos de vida porque ellos mismos están controlando el consumo de oxígeno en el interior y se dan cuenta de que el consumo de oxígeno en el interior de la habitación se corresponde con el de 5 personas, a pesar de que ellos estaban tumbados, no durmiendo, pero sí en estado de reposo, 5 personas realizando ejercicio físico intenso, aunque no pudiese oírse ni verse más que la quietud. Y en la mañana del día 14, ya casi a la mitad de este experimento, por llamarlo de alguna manera, los investigadores hicieron algo que, como yo os he comentado al principio, que os he dejado ahí una pequeña pista, nunca habían planeado hacer, y es que hablan con los presos quizá para causar una especie de reacción por el intercomunicador. Vamos a abrir el habitáculo, dicen, para comprobar los micrófonos. Aléjense de la puerta y túmbense en el suelo. Si no lo hacen, les dispararemos. Pero si hacen lo que les decimos, uno de ustedes será liberado de forma inmediata. Sin embargo, la sorpresa de esta gente es mayúscula cuando oyen a uno de los presos, no saben a quién pertenece la voz, eso ya no importa, que les responde desde el interior a través de los mismos artefactos. Ya no queremos que nos liberen. Entra un pequeño cuerpo militar junto con una serie de doctores que están especializados en asuntos como catástrofes, por ejemplo, o situaciones de guerra, guerras civiles, etcétera, etcétera. Están acostumbrados a ver, como yo os comentaba, el horror. Sin embargo, cuando finalmente deciden abrir la cámara en la medianoche del día 15, se lo piensan durante un día, porque recordad que yo os había dicho que habían iniciado comunicación este día 14. Primero lo que hacen es extraer el gas del interior para no ser afectados ellos mismos, lo reemplazan por aire fresco, ventilan, y de inmediato cuando van a iniciar la inmersión, 3 voces empiezan a suplicar desde el interior de esa cámara secreta que les volviesen a aplicar el gas. Suplican que por favor se los apliquen. Cuando ellos entran, estos militares, estos doctores, ven cómo está el asunto y empiezan a gritar aún más fuerte de lo que los presos habían hecho en su día. 4 de ellos todavía estaban vivos porque uno ya no, pero el estado era un poco complicado de describir. Las raciones de comida a partir del 6º día ya no las habían tocado, no habían perdido por supuesto el apetito. Había trozos de carne de ellos mismos, de los sujetos, obstruyendo el sumidero de la habitación. Esto impedía que se evacuase la sangre que había alrededor, la sangre que ellos habían perdido arrancándose su propia piel, porque los 4 supervivientes tenían grandes porciones de piel arrancada. Comprueban que los huesos de sus dedos están expuestos. ¿Qué significa esto? Pues que la manera en la que tenían los huesos expuestos, las heridas que les destrozaban los mismos dedos, implicaba que ellos mismos, no como pudiéramos pensar, no como en un principio pudiéramos pensar que se lo habían hecho ellos mismos, presas de esa asocialidad y de esa rabia interior, sino que ellos mismos se habían dedicado a arrancarse su propia piel. De hecho, un par de ellos se había abierto el abdomen y había quedado prácticamente expuesto todo su interior. Es decir, había un montón de sangre e incluso vísceras expuestas sobre la cavidad de su estómago, ¿no? Podía verse como ellos mismos lo único por lo que no habían perdido el apetito era por una cosa, y era su propia carne.
Como yo os digo, los militares son soldados de operaciones especiales, pero rehúsan volver adentro a coger a los presos. Dicen, ¿lo hacéis vosotros? Nosotros no. Pero finalmente los doctores hablan con ellos para convencerlos y así lo hacen y entran a sacar a los 4 supervivientes. Pero todos ellos, los 4, ofrecen resistencia. Uno de ellos, de hecho, lucha con una fuerza que no sabemos realmente de dónde ha sacado contra los médicos y contra los militares, porque no quiere dejar la habitación, no quiere dejar ese gas que le estaban administrando. Tienen que suministrarle una dosis de morfina 10 veces superior a la dosis normal de un adulto y sin embargo no consiguieron sedarle, ni siquiera consiguieron operarle, por lo cual muere desangrado. El que se encontraba en peores condiciones de los 3 sí que es ingresado, a diferencia de su compañero, en una sala de operaciones. Mientras que le están operando, le están ya no rajando, sino intentando devolver todo a su sitio, por hacerlo de una manera eufemística. Él no quiere. Él lo que quiere es sentir que le están operando. De hecho, cuando lo están haciendo se dan cuenta de que el hombre está manifestando una clara insensibilidad a la anestesia. Es como si la anestesia no le hiciera nada, ni pudiera quedarse dormido y sintiese todo lo que le están haciendo, cada corte, cada raja, cada incisión. Y sin embargo, él lucha en la mesa de operaciones porque intentan sujetarle con las manos con unas correas, y él lucha y lo que dice es no me sedéis, no hagáis nada de esto, quiero sentir cada corte. El siguiente en ser puesto en la mesa de operaciones es el segundo, el que yo os comentaba que se destrozó esas cuerdas vocales de una manera tan fatídica, y como no podía gritar para quejarse, solo movía violentamente la cabeza, y le preguntan los médicos ya, obviamente con curiosidad, ya no sabemos si científica, ¿no? Cuando le terminan de operar, ni siquiera intentan aplicarle anestesia porque han comprobado que con su anterior compañero no ha funcionado, y entonces le preguntan por qué desean tan fervientemente que le vuelvan a proporcionar ese gas tóxico. Entonces él lo que hace es escribirles, y lo que les escribe es tengo que permanecer despierto. De ese modo toman a los 3 supervivientes y digamos que de una manera un poco compasiva, ya no sé cómo describirlo, los devuelven a la sala de experimentación. Los atan a las camillas para que no puedan hacerse el daño anteriormente causado por ellos mismos, y aprovechan para realizarles de manera como un control un electroencefalograma. Todos ellos dejan de luchar en el momento en el que ven que les devuelven a su sitio de origen y les vuelven a administrar el gas. Las líneas del electroencefalograma son normales, no acusan ningún movimiento especial, no se ve que haya nada extraño, parecen de una persona normal, simplemente que en ocasiones se vuelven planas, como si realmente a cada uno de ellos en algún momento de ese examen se les sucediese una muerte cerebral. Aprovechando esos exámenes, uno de los investigadores le pregunta al que aún podía hablar y que no se había hecho daño en el interior de su garganta, necesito saber qué eres. Y la respuesta de aquí el compañero es: ¿ya lo has olvidado? Somos la locura que se esconde dentro de todos vosotros, rogando en todo momento ser liberada, desde lo más profundo de la mente animal. Somos de lo que te escondes cada noche en el interior de tu cama. Somos lo que ocultas en silencio cuando vas al refugio nocturno donde no podemos pisar. Después de esta revelación, el médico decide darle un final y le dispara la cabeza, al igual que haría con el resto de sus compañeros. Bueno, esto que yo os acabo de contar es una leyenda urbana. Parecía verdad, qué bonito. Creo que esto lo hice una vez, no sé si se acuerda Alex, hace 2 años o así, que conté un caso y tal y pascual, y de repente dije, ¡oh! Es mentira. Es cierto que estuvo durante una serie de años constatado como verdad. Ayer me lo contó una amiga mía. Yo de hecho tenía otra cosa preparada para el programa, pero me llamó mucho la atención el caso y decidí cambiar el tema, ¿no? Y cuando me puse a investigarlo dije, menuda burrada. De hecho hay fotos
ya luego se los cuelgan en el Twitter, de ellos como en un estado anémico absolutamente, como si pareciera que acaban de salir de Mauthausen, ¿sabes? Pero si te pones a investigarlo, es verdad que te dicen que esta noticia, esta experimentación salió en Creepypasta hará unos años, y el autor dijo muchos años después: oye, esto es mentira, es una leyenda urbana que yo me había inventado. Pero aún así sí que es verdad que tanto el autor, yo he leído por ahí, como en muchas otras páginas, se dice que a pesar de que esto sea falso, obviamente, para el conocimiento que nosotros tenemos del sueño, sí que se han hecho experimentos así, que no se sabe si acabaron así o no, pero que no tengamos duda ninguna de que sean rusos, americanos, españoles, ingleses, me da igual. Obviamente que se han encerrado a presos políticos así, obviamente que se han utilizado conejillos de indias, y obviamente que se ha intentado por lo menos averiguar hasta dónde puede llegar el sueño, o como decía este señor de la leyenda, el subconsciente.